Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están mis alumnos del primer curso de la carrera de letras? Sean todos bienvenidos a la asignatura Semántica Castellana. Con el deseo sincero de que todos se encuentren muy bien, hoy estaremos desarrollando un contenido más de nuestro programa de estudio. Unidad número 3. Vamos avanzando despacio pero seguro. Hoy estaremos trabajando sobre la fonología y la fonética, ubicación de la semántica en el campo disciplinar de las ciencias del lenguaje. Este contenido o esta unidad lo haremos en dos clases, porque son conocimientos profesionales del área de la carrera y como esta asignatura es una asignatura profesional, entonces lo haremos minuciosamente, de tal forma para que ustedes puedan entender, comprender y apoderarse de estos conocimientos. Los temas que estaremos analizando son fonética, fonología, morfología, sintaxis, etimología, lexicología y lexicografía. Son contenidos especiales de nuestra asignatura y por ende de la carrera. Vamos a comenzar ya con el análisis de la ubicación de la semántica en el campo disciplinar de las ciencias del lenguaje. A tenemos en el estudio del sistema la fonética, la fonología, la morfología, sintaxis, etimología, lexicología y lexicografía. Estos contenidos hoy estaremos esbozando. Iniciamos con la fonética. Se conoce como fonética a la ciencia lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos en su realización física, es decir, en su forma de producción. ¿Cuáles son los órganos que intervienen cuando producimos el sonido de cada una de las letras? De eso se encarga la fonética. También estudia las diferentes características y particularidades. La raíz de la palabra fonética es el término griego fono, que significa sonido. En la producción de un sonido se puede distinguir tres tipos de fonéticas. Tenemos la fonética articulatoria. En la producción del sonido articulado intervienen tres clases de órganos. Los órganos de la respiración, pulmones, bronquios, tráquea. Los órganos de la fonación, cuerdas vocales, laringe, resonadores. Y órganos de articulación, lengua, paladar, labios, dientes y glotis. Se conoce articulación del sonido a la colocación específica de los órganos de la boca, como labios, lengua, paladar, velo del paladar, dientes, alvéolos y paladar duro, en el momento de producirse el sonido. Luego tenemos la fonética acústica, sobre la base de la descripción de los diferentes órganos que intervienen en el proceso de fonación. Se puede establecer una clasificación de los sonidos como sonido vocálico si el aire no encuentra obstáculos en su salida, sonido consonántico si el aire encuentra obstáculos en su salida,
Sonido sonoro, si las cuerdas vocales vibran. Sonido sordo, si las cuerdas vocales no vibran. Sonido nasal, si el aire sale a través del conducto nasal. Sonido oral, si el aire sale por la cavidad bucal. Tenemos así también sonido compacto, difuso, sonido interruptor continuo, sonido grave, agudo. Luego tenemos la otra clasificación de la fonética, que es la fonética auditiva. Esta se encarga de la relación con la percepción auditiva del sonido a través del habla. Para cerrar lo que estudia la fonética, entonces estudia los sonidos, pero desde la parte física, es decir, cuáles son los órganos que actúan o que intervienen en la producción de un sonido. Seguidamente tenemos la fonología. Se conoce como fonología a la ciencia lingüística que estudia el sonido de la voz. Específicamente, es una ciencia que trata de los fonemas en relación a la función que desempeña en una lengua. Los sonidos que cumplen una función diferenciadora se consideran fonemas. Los fonemas se representan entre dos barras oblicuas. En castellano existen 24 fonemas, 5 vocálicos y 19 consonánticos. No confundan fonemas con grafemas. Grafemas son la letra, la escritura, la representación gráfica, es decir, el significante. Y fonema es el significado, es el sonido. Bien, los criterios de fonemas vocálico son dos. Uno es el lugar de articulación y el otro es el modo de articulación. Por el lugar de articulación, los fonemas vocálicos se clasifican en vocales anteriores, como la I, la E, y centrales, la A. Y posteriores tenemos O, U. Por el modo de articulación, los fonemas vocálicos se clasifican en vocales cerradas y vocales abiertas. Las cerradas son I, U, pero a la ciencia, si es que uno va a realizar un análisis exhaustivo de esto, divide en tres. Tenemos las medias, que son E, O, y abiertas, la A. Pero nosotros cuando clasificamos las vocales, clasificamos vocales abiertas y vocales cerradas, o vocales débiles y vocales fuertes. Es la forma en que nosotros clasificamos, pero esto sin realizar, como les digo, el análisis exhaustivo de esta ciencia. Los fonemas consonánticos se clasifican teniendo en cuenta la acción del velo del paladar. Pueden ser orales y nasales, es decir, la acción de las cuerdas vocales puede ser sonoros y sordos. El modo de articulación puede ser oclusivos, fricativos, africados. Y el lugar de articulación, bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales y velares. Esta es la clasificación de fonemas consonánticos. La expresión fonología etimológicamente deriva del griego ponos, que significa sonido, logos, que expresa estudio, y el sufijo ita, que es sinónimo de cualidad o acción. Esta fonología también se vuelve a clasificar en tres campos de estudios.
Tenemos la fonología diacrónica. Se encarga del estudio de los cambios funcionales, estructurales y sustituciones de los elementos fónicos de una lengua a lo largo de la historia. Tenemos la fonología sincrónica. Esta se encarga de investigar el sistema fonológico de una lengua en un momento determinado. Luego tenemos la fonología generativa. La fonología generativa tiene como función representar la fonémica de los morfemas de la lengua y proponer un conjunto de reglas que identifiquen la forma fonética de una lengua. Bien, entonces en esta diapositiva estuvimos analizando la fonética, su clasificación, la fonología y su clasificación. Siguiendo con el estudio de las ramas que componen la semántica, ahora lo haremos con la morfología. En términos generales, cuando se habla de morfología, se está refiriendo al estudio de las formas externas de algo. Más precisamente, esto se realiza en el ámbito de la biología, la geología y la lingüística, donde el término adquiere y ostenta una especialidad, importancia y significación. En el contexto de la lingüística, la morfología comprende la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar el funcionamiento y significado de las variaciones de forma en las palabras dentro de la estructura de la lengua. En este sentido, la morfología cumple tres funciones específicas. Categoriza las palabras de acuerdo con su función, como por ejemplo sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio y las otras categorías gramaticales. Sabemos que hay 9 categorías gramaticales en lengua española, 5 variables y 4 invariables. Entonces, a eso se dedica una de las áreas de la morfología. También estudia las variaciones de sus formas, es decir, sus flexiones. Cuando hablamos de flexiones nos referimos a géneros y número. El caso del verbo es la que tiene mayor cantidad de variaciones o flexiones. Tiene modo, tiempo, número, persona y voz. Y la otra función es explica los procesos que intervienen en la derivación y composición de las palabras. Cómo se puede derivar una palabra y cómo se puede componer. Cuando hablamos de derivación de las palabras, de una palabra, yo puedo ir derivando otras nuevas. Por ejemplo, libro. De la palabra libro yo puedo formar librero, librería, libreta. Y la composición es cuando dos lexemas unimos. Digo, boca, calle. Boca es un sustantivo y calle es un sustantivo. Uniendo esos dos lexemas tengo un nuevo significado. A eso se refiere entonces la morfología. La otra rama de la semántica es la sintaxis. Esta es la parte de la gramática que estudia la forma en que se combinan y se relacionan las palabras para formar secuencias mayores como los sintagmas y las oraciones, así como la función que desempeñan dentro de estas, es decir, dentro de las oraciones.
La sintaxis tiene como principal función analizar el orden correcto de las palabras a fin de que las frases, oraciones, textos e ideas sean expresados de manera correcta para que pueda llegar el mensaje que se desea transmitir. Por ello, la sintaxis es un estudio que se realiza en todas las lenguas a fin de estudiar el orden correcto de las palabras y definir las reglas gramaticales que se deben cumplir a fin de que las personas puedan expresar sus ideas. Entonces, de esto se encarga el estudio de la sintaxis. Ordenar correctamente las palabras en las oraciones y en el texto. El siguiente contenido de esta unidad es la etimología. Esta es una especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras al considerar su existencia, significación y forma. La etimología analiza cómo una palabra se incorpora a un idioma, cuál es su fuente y cómo varían sus formas y significado con el paso del tiempo. Al estudiar la etimología es posible aumentar la comprensión sobre el significado preciso de las palabras. Además, sirve para ampliar nuestro vocabulario y perfeccionar la ortografía. Es muy importante conocer la etimología. Luego tenemos la lexicología, que es la otra rama del campo lingüístico y de la semántica. Se denomina lexicología al estudio de los términos, es decir, a las palabras. La palabra lexicología se compone de dos términos griegos: lexi, que significa palabra, y logos, que significa estudio. La lexicología es la rama de la lingüística que estudia las palabras, su clasificación y representación según alguna relación sistemática. Se encarga del análisis de las unidades léxicas y de los vínculos sistemáticos que se constituyen entre ellas. Tenemos la lexicología especial. Esta lexicología indaga acerca de las especificidades de cada lengua. Se dedica al estudio sincrónico y tiene como objeto el vocabulario de una lengua particular. Así podemos hablar de la lexicología de las lenguas española, alemana, rusa y otras lenguas. Entonces, la lexicología especial se dedica al estudio de esta lengua. Luego tenemos la lexicología histórica. Se le llama también etimológica porque investiga todo lo relacionado con la dimensión histórica del vocabulario. Se puede practicar en dos direcciones: descripción del vocabulario de un determinado periodo de tiempo en el pasado y descripción del desarrollo de determinadas palabras a través de un periodo de tiempo histórico. Luego tenemos la lexicología cognitiva. Esta lexicología describe el almacenamiento y procesamiento de las palabras en el cerebro y la mente humanos. A esto se encarga la lexicología. Y para cerrar ya esta clase, clase número 4, pero no la unidad, porque la siguiente clase estaremos analizando nuevamente la unidad número 3, solo que hacemos en dos clases para que no sea muy extensa. Bien, ¿qué es la lexicografía?
La lexicografía es la técnica que permite la composición de diccionarios o léxicos. Es la disciplina que se encarga de la creación y el estudio crítico de los diccionarios. Los orígenes de la lexicografía se remontan al siglo III a.C. De aquella época data un documento que presenta un glosario de los términos que se utilizan en la Odisea y la Ilíada, dos obras atribuidas a Homero. Entonces, cuando nos referimos a la lexicografía, estamos hablando de la técnica que permite la composición de diccionarios o léxicos. No confundan lexicografía con lexicología. La lexicología es el estudio del vocabulario y las relaciones sistemáticas dentro de la lengua. En cambio, la lexicografía es la técnica para componer un diccionario. Bien, de esta manera estamos cerrando el desarrollo de esta clase. Como saben ustedes, esto lo haremos nuevamente a través de una videollamada, y cualquier duda que tengan después de haber escuchado este material, vayan anotando para que en el día de la videoconferencia puedan hacer sus consultas correspondientes. Espero que se encuentren bien y cuídense. Nos veremos oportunamente.